Semana Internacional Cartagena en esta cuarta versión 2021 y en aras de lograr alianzas y por supuesto llevar a la comunidad académica a un viaje virtual a Chile, país escogido para conocer ampliamente parte de su cultura, avances y recorridos desde las distintas áreas del conocimiento, fortaleciendo la internacionalización de la educación superior en casa. Les damos la bienvenida a esta conferencia del día de hoy. Agradecemos enormemente a las instituciones de educación aliadas y al LEAR Chile por su gran apoyo en la organización de este evento. En esta ocasión nos acompaña el doctor Marco Ortiz. El doctor Marco es licenciado en Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte y doctor en Recursos Naturales de la Universidad de Bremen en Alemania. Hizo estudio de postdoctorado con el profesor Richard Levins en la Universidad de Harvard. Y hoy nos trae la conferencia titulada Ecosistemas marinos en las costas del Pacífico chileno, modelación y conservación. Bienvenido, doctor Marcos, y agradecemos mucho su presencia en este magno evento. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación de ustedes como institución y de Patricia, que también ella se acercó a mí y me preguntó si tenía disposición. Indudablemente, claro que siempre voy a tener disposición. Le agradezco. Es un gusto estar acá. Lamentablemente no puedo experimentar el delicioso clima que tienen ustedes comparado al nuestro, pero bueno, me lo imagino online, de la manera online. Me imagino lo bonito que debe ser por allá. Comparado con Antofagasta, que es un desierto sin nada de vida. No hay nada no tengo mucho que ofrecerles acá, salvo un mar altamente productivo y heladísimo y productivo. Bueno, esta charla lo voy a ampliar. Si no se escucha, Andrés, ¿me puedes colocar una manito o algo para que yo pueda, si hay un problema de que se corte un poquito la comunicación, tú me puedes, con toda libertad me puedes avisar, ¿les parece? Bueno, ecosistemas marinos en las costas del Pacífico chileno, como dijo recién Andrés, es un poco... Perfecto, claro que sí, doctor. Ya bien, gracias Andrés. Es un título bastante ambicioso, ¿no? Yo no voy a hablar completamente de las costas pacífico chilenas, yo trabajo en el norte, entonces voy a contar mi experiencia, que es un aporte obviamente a las costas del Pacífico chileno. Bien. Los tópicos que vamos a ver acá son en general, voy a ser bastante ágil la conversación con ustedes. Si alguien quiere interrumpir en el camino, yo no tengo problema, solamente que tenemos horario limitado, pero o lo anotan sus comentarios, sus preguntas y después las conversamos. Vamos a hablar de heterogeneidad de los sistemas ecológicos y conceptos fundamentales, muy básicos. Análisis sistémico cuantitativo, el que utilizo para ecología de sistemas y tratar los ecosistemas. Análisis dialéctico, cualitativo o semi-cuantitativo. Casos de estudio, aplicaciones y extensiones recientes que estamos haciendo con esto, con respecto a un concepto nuevo, no nuevo, que ya es antiguo, pero le estamos dando un reimpulso al concepto de complejo de especies clave. Bueno, en las costas del norte de Chile y hasta la zona central fácilmente, incluso un poquito más al sur, estoy hablando de 2000 kilómetros de costa, fácil, deberíamos encontrarnos mirando rocas del intermareal, encontrarnos con lesonias vertebranas, antiguamente se llamaba nigrescens, Lesonia nigrescens, pero ahora vertebrana, altamente explotada también, ¿eh? De pronto cuesta encontrar en las rocas porque el sistema se ha puesto muy tóxico con respecto a ellas porque la están explotando de manera notable. En Bahía Antofagasta vamos a encontrar una especie de piura, de una cidia, perdón, de un tunicado, que es específico acá, que es el piura preputialis. Solo está en Bahía Antofagasta y un poquito hacia la salida de ello. También entre los Sóstera tasmánica podemos encontrar una población local que queda en Bahía Tongoy, en el sur. Macrocitis pirífera también encontramos, bosques que son más elevados,
mayor dimensión que el bosque de lesiones nigrescens y el de lesiones trabeculata que está acá abajo. Y también los fondos blanqueados, que hay toda una discusión cómo pasa de un bosque a un fondo blanqueado. Hay distintas hipótesis y hay una discusión intelectual al respecto. Eso parte en submarial aquí abajo, perdón. Y el estrés al cual estamos sometidos, que yo creo que están sometidos todas las costas, ¿no? Incluido ustedes también, ¿no? Pesquería, en este caso mío, pesquería artesanal, costera, pero también producto de los impactos humanos, de asentamiento humano, agua servida, de todo tipo, residuos químicos, producto, en este caso particular en Antofagasta, producto de la minería y otros, ¿no? Puertos, actividad portuaria, mucho movimiento, turismo, y todo esto dentro de un contexto de cambio climático global, ¿no? O sea, de que está entretenido el tema, está entretenido. ¿Y cómo abordamos el conocimiento, aumentar el conocimiento del ecosistema, pero al mismo tiempo tratar de proponer estrategias que minimicen el impacto humano? Algunas definiciones básicas. Un modelo es un constructo, ya que estamos hablando de moderación y conservación. Un modelo es un constructo intelectual nuestro, una representación artificial, simulación, de un proceso natural que busca incrementar nuestra capacidad de comprensión y, si es necesario, luego predecir. Durante esta construcción de un modelo, la naturaleza es distorsionada y simplificada, manteniendo los rasgos fundamentales de ella, seleccionando variables y constantes, las que son integradas en ecuaciones matemáticas. Una vez construido el modelo, es posible experimentar sometiéndolos a cambios que no podemos realizar en la naturaleza. Claro, es re simple hacerlo desde el punto de vista matemático, ¿eh? Es mucho más simple que la naturaleza. Y también no es dañino, porque un experimento también puede cambiar la trayectoria de un sistema, por lo tanto, es bastante sano en ese sentido. Las restricciones de los modelos es que, en general, cuando uno construye modelo, tiene tres alternativas: sacrificar generalidad para promover realismo y precisión, sacrificar realismo para promover generalidad y precisión, cuantitativo, sacrificar precisión para promover realismo y generalidad, dirección del cambio, cualitativo semi-cuantitativo. Mi área de especialización es el BIC, fundamentalmente. Y eso es lo que les voy a mostrar en el camino, ¿no? Los ecosistemas para todos nosotros, siempre se escucha, distintas personas en distintos lados usan la palabra complejidad de una manera casi abusiva, ¿no? Hay situaciones que no son complejas, que son difíciles. La complejidad tiene una cuota de incerteza. Entonces, si bien son componentes conectados, múltiples variables conectadas, y con dinámicas internas no lineares, lo más probable, también hay cuotas de incerteza, y eso muchas veces atribuimos complejidad a cuestiones cuando son certezas. Pero bueno, eso es una falla que tenemos. ¿Qué entendemos? Complejidad como un proceso constituido por conexiones, interpenetrabilidad y propiedades emergentes. Esto yo lo rescato de un libro de Levin, de los dos Richard, Levin y Lewontin, del 85, que es el biólogo dialéctico. ¿Cómo nos aproximamos a la complejidad? Esta es una estrategia que nosotros publicamos con Richard en el 2011. Es una idea, un debate que tuvimos, una conversación, y salieron esto. ¿Ah? Por un lado, podemos reducir nuestros objetos de estudio a mínimas partes, que es lo dominante, ¿ah? Esperando que las propiedades del todo, esto es importante, reducimos al mínimo, esperando que las propiedades del todo, del sistema completo, sea un epifenómeno de las partes. Es una herramienta, una estrategia científica, sí, tiene su debilidad, obviamente. Búsqueda y evaluación de factores dentro de un marco estadístico, estableciendo a priori quién es dependiente e independiente. Y aquí hay una confusión entre objetos estadísticos y objetos reales, procesos reales. Y en esa búsqueda a priori de dependencia e independencia hay un montón de procesos. Si estamos considerando complejidad, muchos procesos son codependientes. Entonces yo no puedo separar dependencia de independencia. Y el tercero, análisis y modelamiento, simulación sistémico, usando matemática cuantitativa y cualitativa o semi-cuantitativa. El todo es imposible y se considera un supuesto, ¿no? Que los objetos de estudio tienden al holismo y son irreplicables. Nosotros nos encontramos normalmente frente a una estrategia que yo rescaté de este libro del profesor Bernard Patten. Dos caminos
que estamos generalmente sometidos los que hacemos investigación y ciencia. El lado izquierdo, el vertical, es lo clásico que hacemos cuando anunciamos hipótesis. Anunciamos hipótesis, diseños estadísticos, prueba de hipótesis, con eso conclusiones, interpretación, conclusiones, etc. Ustedes conocen muy bien eso, todos los conocemos, los que estamos acá seguramente conocemos ese camino. Y el camino que he decidido, que decidimos algunos nosotros, los que trabajamos con sistémicos, ¿no? El análisis sistémico dialéctico, es a través de una abstracción. Abstracción que es el lado derecho, donde el mundo real uno construye una abstracción, genera o utiliza o construye también un sistema matemático que es ad hoc a lo que estoy viendo, más o menos, ¿no? Matemáticas, argumentos matemáticos, conclusiones, simulaciones y todo un juego, y después interpretación, y llegamos también al mismo camino final del otro análisis, ¿no? Lo curioso, muchachos, colegas, todos los que están ahí, es que ambas estrategias son modelos, usan modelos. No es que sea solo modelo lo que hace uno, sino que allá también, cuando probamos hipótesis, usamos modelos, porque asumimos a priori, al definir el mundo dependiente e independiente, que hay una ecuación lineal detrás. Y los análisis estadísticos clásicos, según lo que yo conozco, son todos de álgebra lineal y usan modelos lineales. Entonces, en general, la ciencia, yo diría, me adhiero o me inclino más por una idea de que la ciencia avanza a través de modelos, ¿no? Todo el aspecto de la ciencia. Creo que hay alguien que no usa algún modelo, aunque sea conceptual, para ir avanzando en el conocimiento. Las herramientas, quise colocar herramientas porque este es como un pañol. Es un pañol, no sé si tenemos el mismo término en Colombia y en Chile, pero pañol es lo que tiene un mecánico, y que no soy fanático de la mecánica, me gustan los autos. El pañol es el set de herramientas que tenemos, ¿no es cierto?, para arreglar un vehículo, y un pañol distinto si queremos ser eléctricos y arreglamos televisores o lavadores, etcétera, y tenemos un pañol distinto si queremos arreglar, no sé, otro tipo de elemento, componente, ¿no? Bueno, entonces tenemos un set de herramientas para análisis poblacional, para análisis de comunidades y para análisis de sistemas en escala de ecosistemas. Cada uno de estos tiene, cada una de las escalas ecológicas, según mi opinión personal, y de algunos de nosotros, no todos, ¿no? Pero de nuestros, los que estamos trabajando en esto, es que hay herramientas para cada escala. Sin embargo, no significa que sean independientes entre ellas, sino que son necesarias todas las herramientas, eso lo tengo por seguro. Yo no puedo construir un análisis sistémico de un ecosistema sin tener elementos de dinámica poblacional ni tampoco comunitarios. Se necesitan análisis poblacionales comunitarios para poder llegar también a análisis sistémico. Y cada uno de ellos nos entrega ciertas virtudes y tiene ciertos efectos. Acuérdense que son constructos humanos, todas estas ecuaciones son constructos humanos y por lo tanto tienen máximas y mínimas. Bueno, aquí vamos a entrar a las propiedades sistémicas que les voy a contar un poco respecto a lo que estamos haciendo acá en Antofagasta. Esto fue producto de haber conocido al profesor Matthias Wolf, con quien hice mi doctorado en Alemania, en Bremen. Él ya está jubilado, hace este año se jubiló, según entiendo. Bueno, él me introdujo en el tema de cómo poder, conociendo, aquí en esta figura ustedes ven que la flechita significa, y la F significa un flujo. Si yo soy capaz de cuantificar lo que pasa de un componente a otro, de una presa a un predador, y de este otro predador, de este predador BJ, cómo pasa a BM, a BK, y del BJ a BL, de BM a BL, etc. Todo eso yo puedo estimar esos flujos. Tengo todos esos flujos, tengo también cómo fluye, porque una cosa es la cantidad de flujo que pasa en el sistema, pero también es cómo pasa. Es distinto que sea una sola línea, una cadena, a que sea una red. Esto traté de hacer aquí una cosa de juego, ¿no? Una red chiquita para que se entendiera. Si logro entender eso, si logro conocer los flujos y cómo fluye, no solamente cuánto fluye, sino cómo fluye, nosotros podemos aproximarnos a Ascendancy, que es una propiedad emergente, una propiedad que aparece solo cuando yo analizo un sistema en su conjunto a una escala sistémica con la ecología sistémica. De hecho, se llama System Ecology, así se llama esta área. Entonces, conociendo Ascendancy, cuantificándola, aquí está la ecuación al lado izquierdo, yo les puedo regalar esta charla para que la tengan, pero así se calcula, sumatoria de flujo, cómo fluye es AMI, información mutual promedio, y Ascendancy es la multiplicación de estos dos componentes, de throughput con AMI. Bueno, ¿qué dice Ascendancy?
¿Qué sinónimos tiene para aplicaciones nuestras, digamos, fáciles? Porque mostrar ascendancy por mostrar ascendancy, nadie te entiende. Pero entonces hay que traducirlo. Bueno, ¿qué es crecimiento? Es una aproximación también a madurez de un ecosistema, de un sistema ecológico integrado, ¿no? Es una aproximación también a saludable. ¿Cuán saludable es un sistema? Basado en la eficiencia en el uso de la energía o materia. Entonces, este cuerpo teórico del profesor Ulanovich, del 86, 97, y ha sacado otras cosas posteriormente, es una maximiza o premia aquel sistema que es más eficiente en el uso de la energía. Y esa sentencia, ya les dije, la sumatoria de todos los flujos, throughput, que está acá, TST, aquí también está, y el AMI, que es en este caso es información del mutual promedio, se obtiene de la matriz de dieta, ¿ya? Que eso es la certeza de flujos, como una idea de complejidad. Nosotros publicamos en el 2015 una idea para poder usarlo como complejidad, el tema del AMI, digamos. Y esto, la multiplicación de ambos es ascendencia. Ahora nosotros podemos hacer perturbaciones, nosotros podemos decir qué ocurre si hay cambios, el que está en el numerador y en rojo acá, es donde yo estoy perturbando. Esto es una diferenciación parcial de una ecuación, que es esta que está acá arriba. Entonces yo quiero ver el impacto de, si yo perturbo la biomasa I, cómo afecta en J. Si perturbo a BJ, cómo afecta en K, etcétera. Cómo la productividad de un componente afecta a otros componentes, etcétera. Todo eso puedo ver. Y también puedo controlar el flujo, porque el flujo de entre estos dos componentes puede ser un mixto no lineal, donde los dos componentes participan, o puede ser solamente un flujo bottom, un control basal lineal, o un control top-down superior, que también es lineal. Y aquí están las dos formas de. Bien. Y lo último con respecto a esto, para no marearlos más, es que este es un trabajo de Kaufman en el 2005, que es muy interesante porque lo asocia también al desarrollo celular de Ascendancy. Y eso es bien bonito, ¿no? Porque no solamente está en el abstracto de los ecosistemas, sino también a través de células se podría probar que, y él trata de demostrar que también ocurre, se aplica Ascendancy en el proceso de celular, la producción, la formación de tejidos, de células, tejidos, etc. Bueno, lo que dice acá es que los ecosistemas tienden a aumentar su ascendencia, porque este ascendancy, tienden a aumentar ascendencia. Sin embargo, al principio la tasa de cambio es mayor, si se fijan, pero después se hace una asíntota, se hace chato arriba, ¿no? Entonces ya no está creciendo, ya no tiene más opción de seguir ascendencia, de seguir aumentando su desarrollo, su crecimiento, su eficiencia. Y hay una diferencia acá entre lo que es capacidad, que el método, la teoría te lo propone como el potencial máximo de desarrollo de un sistema o crecimiento de un sistema. Y esa diferencia te indica los grados de libertad entre C y A, la diferencia que está entre C y A, esta diferencia, se traduce como una forma simple, como los grados de libertad que tiene un ecosistema para resistir las perturbaciones del entorno. Entonces, entre el sistema más inmaduro, lo que ocurre en nuestros sistemas con surgencia. Nosotros estamos proponiendo justamente que acá ocurre esto, que son más inmaduros. Respecto de los de coral, acá existe una mayor espacio de resistencia, ¿se fijan? Diferente a los corales que están por acá arriba, donde la capacidad de resistir es menor que en el caso de los más inmaduros. Bueno, algunas ideas fuerza, mientras mayor sea ascendancy, más maduro, desarrollado, organizado, saludable es el ecosistema. Mayor eficiencia en el uso de energía. Sin embargo, también siendo mayor ascendancy, es menos resistente, claro, porque si está acá arriba es menos resistente frente a perturbación. ¿Se fijan? Y eso tiene implicancia con respecto a la capacidad de carga, y lo podemos conversar después si alguien la nota. ¿Cómo vemos nosotros el cambio de las propiedades sistémicas en el tiempo? Bueno, nosotros suponemos que un arrecife de ustedes, cualquiera, o un bosque de Sonia trabeculata o Macrocystis perífera acá en nuestra costa, no es estático, todo está en continuo movimiento, ¿no? La evolución ocurre en ambientes cambiantes, entonces la selección también ocurre en ambientes cambiantes, y todo está en movimiento. Entonces, uno debería suponer, ¿por qué no?, que un sistema está cambiando en condiciones mientras se mantenga, y yo lo reconozco como sistema, mientras se mantenga dentro de estos límites de variabilidad.
O sea, si está oscilando dentro de estos límites, yo reconozco un arrecife como de ustedes, un manglar o lo que sea, o un bosque de Lesonia, o un bosque de macrocíclica, o el pasto marino. ¿Ya? Entonces, esto podría uno suponer que son estados transientes, es decir, el sistema está pasando, está exhibiendo diferentes estados a medida que el tiempo corre, ¿no? Porque no hay nada estático, todo está cambiando, entonces, pero sigo yo reconociendo que es un bosque, que es un arrecife, que es un manglar. Y lo que hacemos nosotros en la modelación en particular es elegir solamente los platos, fíjense las partes altas o bajas para poder simular. La teoría nos obliga a tomar estas consideraciones, porque no tienen que haber cambio de biomasa, tiene que ser aproximadamente cero, no es que sea la biomasa cero, sino que el cambio en biomasa no esté cambiando. En ese momento uno debería aproximarse, pero nosotros estamos haciendo intentos y eso es experimentación con modelos, ¿no? De también trabajar en estas pendientes para ver si es tan distinta la cosa, ¿no? Pero eso son publicaciones que están en mente y estamos trabajando en ello. Bien, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en el tiempo? Miren, no solamente voy a mostrar un poco de Chile, sino también algunas cosas que se han hecho, algunos trabajos se han hecho en otras costas también, pero son muy puntuales. En Tongoy, por ejemplo, en el año 2002, con Matías Bolt, publicamos trabajos comparando 4 hábitats que habían ahí. Hábitats con diferente conformación de organismos, un fango, arena con bolones, algas, arenas solitas y blanquitas como las playas de ustedes, y el otro sistema era de pasto marino. Bueno, nosotros usando Ascendancy logramos determinar que el sistema de fango es el más eficiente, el más crecido del fondo, y después seguido por pasto, arena bolones y arena. Lo mismo vimos acá en Antofagasta, en Isla Santa María, donde probamos, en el año 2008 se publicó eso, donde comparamos los fondos blanqueados, la foto que les mostré al comienzo, con bosque de lesiones trabeculata y macrocystis. Y resultó que los fondos blanqueadores son los menos desarrollados, los menos eficientes en el uso de energía, y la macrocystis pirífera es el más eficiente y el que tiene alcance a mayor ascenso. En la Rinconada hicimos lo mismo, que es un sector que está aquí también en Antofagasta, frente aquí a nosotros, Antofagasta, donde también hay mucho ostión, un sector, una reserva marina, eso, hay mucho ostión, altamente explotado también, ¿no? Pero ahí comparamos dos sistemas que hay, dos subsistemas que había en el lugar, uno dominado con algas, otro más dominado con roca, con piedras y lleno de conchillas, conchas de ostiones. Y también describimos que hay una diferencia entre un sistema y otro de acuerdo a sus propiedades sistémicas. Eso también tiene, colegas, también tiene relación con quién es más resistente a las perturbaciones. Ustedes ya se acuerdan que si tiene más ascendancy, el fango, por ejemplo, es menos resistente a perturbaciones que la arena. La arena es más resistente a perturbaciones. Lo mismo que pirífera, es más desarrollado, pero menos resistente a perturbaciones que el fondo blanqueado, etc. Bueno, también hicimos un trabajo en Intermareal, en Bahía Antofagasta, en sistemas ecológicos costeros, ¿no? Dominados por el Piura, que le nombré delante, y Lesonia vertebrana. El Piura está dentro de la bahía, que está en oscuro, ¿no? Y la Lesonia son esos puntitos que están para afuera. Bueno, también probamos y logramos descubrir. Aquí siempre había una discusión, un debate, existe, yo creo aún. El Piura preputiales se considera un bioingeniero, un organismo bioingeniero de condiciones superlativas respecto de los organismos nativos. Yo discrepo de eso, primero, porque el Piura preputiales está bien que tenga buenas propiedades, pero es una especie introducida, no es nativa, primero. Entonces, no, uno. Y segundo, nosotros probamos con esta teoría, marco teórico de ascendencia, y nos dimos cuenta que no necesariamente resulta ser el que promueve mayor ascendencia, porque fuera la Lesonia vertebrana precisamente la que tiene mayor ascendencia y más eficiente que el Piura preputiale. ¿Dónde hemos hecho estos trabajos a lo largo de, bueno, yo les conté lo que he dirigido yo directamente, y de aquí para acá, esto que está a la derecha, que es una tesis que desarrolló Brenda, trabajamos en distintos otros lugares de la costa de Antofagasta, y más al sur en la región de Atacama también. También probando todas estas propiedades y haciendo comparaciones, etc. Ascendancy también lo hemos trabajado con Brenda en su tesis de doctorado en el Pacífico mexicano,
en islas, si se fijan, islas y costa, ¿no? Del Pacífico mexicano. También en el Caribe mexicano hemos hecho esto a través de la tesis y con un colega mexicano que es Fabián Rodríguez, que trabaja en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué otras cosas hemos hecho? En una tesis que desarrolló Leonardo, tratamos de ver el impacto que generaba la creación artificial de arrecifes, la base, digamos, el arrecife, el sustrato artificial, y sobre él sembramos plantitas de macrocisti, para evaluar si había cambio en las condiciones sistémicas y contrastarlo con la naturaleza, el entorno, digamos. Y bueno, descubrimos que los arrecifes artificiales generan, ¿ya? Aumentan la condición de salud de un sistema, lo hace más eficiente que contrastado con lo que había en el lugar de los experimentos, que es el barren y arena, porque hicimos en dos lugares ese experimento, en barren y en arena. Y a los dos, el bosque, esas rocas artificiales, que son bloques de construcción que hicimos, ¿no? Todo esto es ilegal, muchas veces porque no está permitido, no hicimos nomás. Y resulta que la calidad de la naturaleza aumentó y la salud también del sistema aumentó. Hemos hecho también simulaciones cuantitativas espaciales en Tongoy. Ahora ya no se considera el cambio de biomasa en función del tiempo propio, del tiempo como en términos general, sino que ahora se utiliza el desplazamiento dentro de pequeños píxeles en el sistema bidimensional, digamos. También lo hemos hecho en la reserva Rinconada, también para evaluar, aquí lo que se quiso evaluar, muchachos, colegas, era más bien qué pasaba con la pesquería, si la pesquería aplicaba directamente en todos los hábitats, en este caso en Tongoyo los 4 simultáneamente, o en la Rinconada solo en los dos, o por parte, qué pasaba si se hacía rotación, o simplemente era útil o no la rotación, o la explotación masiva, indiscriminada de cada hábitat. Eso probamos ahí, el impacto pesquero, digamos. Acá, en una tesis de doctorado de Alejandro, él evaluó precisamente toda la península de Mejillones, porque en algún momento se planteó que la península de Mejillones podría pasar a ser una gran reserva, un gran parque o reserva, por ahí estaba el debate. El tema es que ahí dentro hay caleta de pescadores, entonces ellos ya tenían raíces de años ahí, entonces iba a tener un conflicto, y lo que quiso probar es precisamente cuál iba a ser el impacto de la pesquería, si eso se generaba una reserva y una área protegida, y cómo iba a ser la sobreposición de intereses pesqueros con lo de protección. Lo hicimos también espacial recientemente con Fabián Rodríguez, mi colega mexicano, en un artículo que salió en un libro recientemente, también en un chinchorro, que es un arrecife coralino en México. También hemos hecho simulaciones cuantitativas para estimar el tiempo de recuperación del sistema como una aproximación a resiliencia. He cuestionado la resiliencia, eso podríamos dejarlo para conversar después, pero es una aproximación. Y esto es matemática, por lo tanto no me está diciendo simplemente aquí nosotros cuando hacemos la comparación, es simplemente quién demora más, quién demora menos, y eso tiene una idea de cuál es más sensible o menos sensible ante una perturbación. Y lo hemos hecho en Tongoy, en la Santa María, en la Reserva Marina, y en otras áreas, pero estoy haciendo una selección de lo más cercano a Canto Forest. También hemos hecho comparaciones temporales de las propiedades ecosistémicas. Esto fue bastante novedoso lo que hizo Jorge González en su tesis de doctorado, porque yo no lo había visto antes en nuestro ámbito, ¿no?, que Ascendancy, que comparáramos las propiedades en distintos tiempos. Y lo hicimos con Jorge en Bahía de Tongoy, cuantificando y descubriendo que aparentemente en los últimos tiempos Bahía de Tongoy ha ido mejorando su salud, su eficiencia, su capacidad de crecimiento, su desarrollo en el tiempo. A diferencia de Bahía Mejillones, es un trabajo que sometimos este año el equipo de laboratorio, y comparando lo que ocurrió el 2006, que es lo publicado que tenemos de Bahía Mejillones, respecto a 2018,
Y lo triste es que acá va todo lo contrario respecto a lo que descubrimos en Tongoy. Acá el sistema está dañándose, se está precisamente eutroficando según los parámetros de ascendancy y otros parámetros aquí abajo, que son el throughput ciclado y la sumatoria de flujo al detritus, se ha incrementado violentamente, junto a un incremento violento de ascendancy y un prácticamente cero cambio en AMI, y esos son síntomas eh, lamentables de un proceso de eutroficación en la bahía de Gigantes. Que, no es, que al final no es algo tampoco tan nuevo, colegas, porque cuando uno conversa con los pescadores, hace rato que uno viene escuchando que los pescadores cuando sacan sus productos del vento vienen hediondos, fuertes, así como a tierra podrida, como a sedimento podrido. Entonces, al final nosotros estamos simplemente verificando lo que ellos vienen oliendo hace rato. Bueno, eso es cuantitativo. La parte cualitativa, eh, tuve el placer y el privilegio de haberla aprendido y haberme eh, dejado influir positivamente por el profesor Evans, maestro. Y a mí, la primera vez que estuve allá, bueno, me sorprendió lo siguiente, en sus clases, ¿no? Que él hacía clases, él trabajaba en la Facultad de Medicina en Harvard, Salud Pública, entonces hacía clases a los médicos, a otros biólogos, etcétera, que tenían que ver con plagas, con enfermedades y eso. Bueno, y él planteaba que si bien la cuantificación es necesaria en ciencia, sin embargo no es suficiente para aproximarnos a los todos relativos, siguiendo el dictado de Friedrich Hegel que la verdad es el todo. Bueno, cuando yo escuchaba eso, yo decía, pero ¿a qué me vine, no? ¿Qué estoy haciendo acá? Este caballero es una eminencia, pero también puede estar medio cucú. Resulta que muestra en su clase, en una de esas clases que yo estuve en el 2001 cuando lo conocí, en el 2000 cuando lo conocí, muestra esto. Y yo siempre trato de compartir esto con todas las personas, porque esta es una idea súper básica de que hay más allá de la cuantificación. Él está aquí trabajando, mostrando el problema de una enfermedad de la regulación de la glucosa, eh, y al mismo tiempo va integrando nuevas variables, tratando de aproximarse a ese todo relativo hegeliano, pero resulta que ya no te acompaña la cuantificación. Comparen la figura 2A con la 2B y 2C. Yo coloqué los asteriscos, son míos, ¿eh? Él lo tiene en su paper y lo relata, pero yo lo coloco ahí porque eso es lo que podemos cuantificar, colegas, muchachos. Eso es lo que podemos cuantificar. Incluso podemos cuantificar con las mismas medidas, unidades físicas y con ecuaciones que existen para integrar esos tres elementos. Sin embargo, en el 2A, la ansiedad queda afuera. No podemos cuantificarla en las mismas unidades físicas, si se pudiese, pero no podemos, con la epinefrina, glucosa e insulina. Si después crecemos al 2B, incluye ansiedad y el descanso, como variables también. Y después si nos vamos al 2C, Richard integró la ansiedad, la solidaridad, el descanso y el chicote del supervisor, el látigo del supervisor. Esa presión y ese estrés que te genera el jefe. Bueno, todo eso, este último 2C, puede ser causante de la explosión de este tipo de desregulación y falla con la glucosa que se transforma en una de los tipos de enfermedad del azúcar que podemos tener. Y que evidentemente pueden emerger ahora, hoy por hoy, producto de nuestras formas de vida actuales, ¿no? Que no son las mismas de antes. Ahí estoy con una foto con él y tuve el privilegio de estar con él en 2015, la última vez que estuve con él porque después falleció. Así que ahí estoy conversando muy agradablemente con Richard. Bueno, ¿qué otras cosas él contrastaba? Reduccionismo newtoniano con holismo hegeliano. Eso era parte de sus clases, me acuerdo. Reducción pequeñas partes de Newton, integración en todo relativo, sistema cerrado y aislado según Newton, sistemas abiertos e interconectados, cuantificación, precisión, dato nominal, ordinal, cardinal, cociente, cualificación, más, cero, negativo, cuantificación con menor precisión, 1, 0, menos 1. El reduccionismo estático, el otro en equilibrio, propósito, para solo por propósitos analíticos, el cambio es la norma, experimentación, replicación, covariación con cuasi imposible replicación, universalidad según Newton, y el otro lado contexto e historia. Esas son las cuestiones que tuve que aprender en esos años, tratar de meterme en mi cabeza cuando uno siempre lo formaron dentro de la escuela reduccionista newtoniana. No estoy diciendo que una sea superior a otra en ningún caso, creo que son dos herramientas y dos filosofías que nos apoyan
en el mejor entendimiento de los procesos, nada más que eso. Bueno, ¿cómo uno pasa de cuantitativo a cualitativo? Nosotros ya vimos adelante que están acá los flujos totales, sumatoria de flujos, matriz de dieta, Konami, etcétera. Acá multiplicamos throughput Konami, nos da ascendancy y todo el cuento. Sin embargo, pueden haber interacciones que no tienen nada que ver con flujo de energía. No puedo quemar yo y calcular el joule que pasa entre alga y recluta, porque es un efecto positivo. El alga protege a los reclutas del herbívoro. Sí, curiosamente. Y los grandes comen el alga, pero los chiquititos se protegen del alga. Y los carnívoros que comen herbívoro, los reclutas los carnívoros, también se protegen del alga. Pero desde el punto de vista cuantitativo no puedo integrar estas flechitas azules, o no sé cómo las ven ustedes, yo las veo medio azules. Sin embargo, cuando veo cualitativo ahora, yo las puedo integrar, porque como era con menos y más, símbolos menos y más, que el circulito y la flechita menos y más, dos flechitas para el otro lado, más y más, cero positivo, que en el fondo esto es comensalismo, protección, y el resto es depredación, y este es mutualismo, etc. Entonces, podemos integrar nuevas variables que las dejamos frecuentemente fuera, podemos integrar nuevas variables con nuevas interacciones, pero reducimos indudablemente precisión y cualificamos ahora el objeto de estudio. Bueno, esto es ya un poquito de qué se trata. Se considera la matriz de dieta, se usa ahora la matriz de Jacob, que Lenin la transformó después en la matriz comunitaria de interacciones del 68. Como Lenin, como Richard era matemático y biólogo, tenía una clara conexión con las matemáticas y él fue el que la capturó y la llevó a biología, digamos. Y a partir de las interacciones que yo tengo entre, por ejemplo, presa y depredador en este caso, puedo estimar las interacciones entre ellos, la autorretroacción, las interacciones cruzadas, presa, predador, efecto negativo hacia la presa, aquí está, el efecto positivo del predador, acá está. Y aplicando algunos criterios de estabilidad matemáticos, local de Ruth-Hurwitz para sistemas cualitativos semi-cuantitativos. Yo puedo estimar la estabilidad del sistema local frente a perturbaciones. Y también un criterio que desarrolló Leibniz en el 98 como una idea de una estabilidad holística. Bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos con esto? Esto es parte de mi tesis doctoral. Esto es en Tongoy, si se fijan en el sistema de pasto marino. Si ustedes sacan el F es pescador, fishing, ¿no? Fishers ahora, porque no puede ser fisherman, sino que fishers. Entonces, ahora tenemos nosotros que pude integrar al pescador. Toda la parte que está aquí abajito, esta parte que está abajito, es la ecológica. Parece algo intratable, pero eso, la matriz comunitaria está todo bien integrado, pero es difícil dibujarlo esto, ¿no? Graficarlo. Pero sí podemos integrar al pescador. Y no solamente integramos al pescador, sino las interacciones que el pescador influye en el sistema, como Harvest H sobre ostiones adultos, perdón, cáncer polidón, un cangrejo, sobre el ostión, y al mismo tiempo ellos querían hacer un manejo en ese lugar, que era agregar reclutas, agregar reclutas juveniles, y reducir la abundancia de las estrellas, de Mellenáster, Heliáster y Luida, reducir. Entonces nosotros podemos probar todas esas interacciones y ver cuál de todas esas es más sostenible. Si usamos la estabilidad local como un proxy de sustentabilidad, perfectamente podemos hacer lo que hice acá, que fue colocar, estas son todas las estrategias de manejo, los niveles de estabilidad. Y lo curioso, que siempre Richard habla en sus clases, ¿no? Que cuando el manejo es multifactorial, se obtiene la mayor estabilidad del sistema. Eso él decía siempre para las plagas en sistemas agrícolas. La mejor forma de estrategia para atacar una plaga en sistemas agrícolas son enemigos naturales. Un set de enemigos naturales, no solo el plaguicida. El plaguicida no ayuda mucho, sino que enemigos naturales. Y generó toda una escuela de policultivo para eso. ¿Dónde más lo hemos usado esto? En Bahía Independencia, por ejemplo, probando dos condiciones. Una condición también ecosocial, porque metimos al pescador en el sistema. Una condición de surgencia contrastada cuando entraba un niño. Fenómeno del niño, proceso de oscilación del sur que ustedes conocen como el niño. ¿Y cómo cambia entonces, cómo podría afectar el desarrollo de la pesquería cuando está con
con su urgencia normal o con el niño influyendo puntualmente el sistema de valle independencia. También lo usamos esto para evaluar el impacto que podía generar en el submarial la introducción de Heliotis discos Hanoi, que es un balón. Lo que pasa es que en el sur de mi país, no en el sur, sí en el sur, en la parte sur, o donde hubo el sistema de cultivo ostión, la gente empezó a pensar, bueno, si ya el ostión bajó de precio y ya no es conveniente tener cultivo, podríamos colocar a balones. Entonces la pregunta era qué pasaba si la balón llegaba al fondo, ¿no? Porque el balón se podía escapar. Entonces, al escaparse es un herbívoro voraz, consume plantitas jovencitas, nuevitas, plántulas, no consume plantas viejas, sino las hojas, las frondas más nuevas. Entonces, este bicho podría ser una bomba de tiempo, ¿no? Entonces quisimos probar esto también. Evaluando diferentes escenarios, si existía pesquerías del alga, por ejemplo, si había pesquería de otras algas, dinámica de la liotis, recluta, juvenil y adulto, y si el adulto tenía impactos negativos sobre el resto de los herbívoros en el sistema se hacía más inestable y lo más probable esto cambiaba a otra condición no deseada. También lo usamos en manglar en Brasil, usamos esto con Matías. Este trabajo es gigante, tiene 30 y tantas variables, yo muestro solamente una parte, pero lo que quisimos evaluar porque apareció un colega alemán estableciendo de que era re fácil estimar la sustentabilidad de la de los manglares brasileños usando una o dos variables. Entonces eso, después de haber conocido a Richard y haber introducido en el tema del holismo, de los todos relativos, dije, no venga con cuento. Entonces hice esto, demostrar que era más complejo aún definir sustentabilidad que a partir de una o dos variables que haya hecho el colega. Entonces, de ahí nace eso. Hicimos todos esos escenarios con Matías. También lo usamos en México con el tema del pez león. Ustedes yo creo que tienen ese problema, quizás ya lo tienen en las costas del Caribe de ustedes, ¿no? El pez león es otro voraz, es otra bomba biológica que anda dando vuelta por el Caribe, ¿no? Y bueno, evaluamos con Fabián y otros colegas cómo poder controlar de alguna forma o reducir la dinámica poblacional del león. Sin embargo, la eliminación es imposible, ¿no? Entonces nosotros planteamos de que debería generarse dos tipos de pesquerías, una solamente, y aquí separamos los peces leones de superficie respecto a los de profundidad. De profundidad estoy hablando abajo de 60 metros, por lo tanto la pesquería, o sea, la pesquería caza, digamos, caza submarina, abajo de 60 metros es prácticamente una quimera, es imposible, ¿no? Pero deberían generarse mecanismos de captura de los peleones de profundidad, porque eso iba a ser el motorcito que iba a mantener permanentemente los peleones de superficie. Entonces propusimos eso, que debería haber una pesquería intensiva en ambos lados. Como también la introducción de peces de gran tamaño, de los meros, depredadores grandes, meros creo que son, ustedes me pueden corregir, que son supuestamente predadores y que pueden lastimar al pez león. Quizás no lo consuman, pero ya un mordisco ya lo dejan medio mal, entonces ya con eso reduce el fitness del pez león. Bueno, en el 2011 con Richard publicamos un tema respecto a áreas de manejo. Ustedes no sé si saben esto, pero acá la Administración Pesquera otorgó áreas, de forma muy simple, muy rápida, áreas de manejo de los pescadores organizados, un sector de áreas, así como una reforma agraria, quizás te la tuvieran, pero en el mar. Entonces se le otorga un trozo de mar, costa, que los pescadores manejan y todo el cuento. Y tratamos de probar precisamente si las áreas de manejo, los TARFs, cómo se comparaban con respecto a las libre acceso. Esas son áreas de libre acceso, open access areas. Entonces, contrastar aquello. Y logramos determinar que no es tan sostenible los TARF, pensando en un organismo, que es el Concholepas, que es un organismo caracol, o sea, un neogastrópodo, creo que es un mesogastrópodo. Pero es un organismo murícido que es delicioso. Yo creo que es uno de los invertebrados nuestros que es más rico de todo, por eso que la pesquería y el consumo es fuerte, porque es delicioso. Que no era tan sostenible como lo plantean algunos colegas, porque no sacas nada tú con enriquecer las áreas de manejo agregando locos que vienen del área de libre acceso. O sea, tú en el fondo estaban criando locos en el área de manejo, pero sacando de la libre acceso. Entonces no puede ser sostenible eso.
se aleja el concepto de sostenibilidad holístico, ¿no? O sea, perdón. Es como en mi casa, en el patio, yo saco la basura de mi casa y la tiro por la bandereta o la pared de atrás, la tiro a un sitio eriazo. Eso no es sustentable, ¿no? Ensuciar un sitio abierto, no, pero en mi patio mantengo limpiecito, eso no es sostenible. Bueno, algo así, una analogía a eso. Es lo que hicimos con Richard en ese entonces. También hicimos el último trabajo que hice con él en 2017, fue precisamente el tema de probar ahora cómo las autorretracciones promueven sustentabilidad y maximización en pesquería. Separando dos mundos, un mundo cuando la pesquería es libre, motivada por el capitalismo que estamos viviendo hoy. El capitalismo siempre es, la demanda en este caso siempre va a ser autorrestricción positiva. No hay tiempo para profundizar, pero si alguien quiere les puedo explicar después. Pero nuestro sistema operante en economía es autorrestricción positiva. No existe un equilibrio, siempre está buscando nuevas condiciones. Entonces matemáticamente se simula de esa forma, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo, como lo estamos viendo. Pero mientras exista esa dinámica positiva ahí arriba de la demanda, va a ser difícil encontrar un estado sostenible, una condición sostenible, ¿no? Porque justamente en esta condición acá, la tercera, esta es sostenible solo cuando el pescador y la demanda se encuentran con control, con autocontrol. Entonces, con ese autocontrol yo solamente encuentro, en este caso, que el sistema es localmente estable, sino también puedo considerar un relativo máximo a la pesquería. Pero en este otro estado, cuando el sistema domina la autorretracción positiva, el sistema colapsa o simplemente es no estable localmente, que es lo que vemos todos los días en las pesquerías, normalmente, la mayoría de las pesquerías. Y al mismo tiempo, obviamente estamos sacando un mínimo, por lógico, ¿no? Porque si estamos sobreexplotando, lo que vamos a sacar es lo mínimo. Este es un trabajo reciente que sacamos con otro colega, con Roberto Uribe, del Perú, que hizo su tesis de doctorado acá con nosotros también. Bueno, esto es una aplicación bien interesante. Me gusta decirlo mucho, pero a las personas que evaluaron el artículo les gustó, porque fuimos capaces de demostrar que la estabilidad local puede ser utilizada entre diferentes estados transientes, sucesionales, en los bosques de laminarial, en este caso de Trobeculata, comparado con el Barren, por ejemplo. Estos son los cinco estados que nosotros reconocimos en 14 meses de estudio, que fue el trabajo de Roberto, contrastado con lo que está acá, que es el Barren. Esto es el Barren. Entonces, se fijan, el sistema de bosque pasó por 5 estados transientes y el Barren el fondo blanqueado pasó por 6 estados transientes. Lo interesante de esto es que el sistema más estable fue precisamente el Barren, el más estable localmente. Y lo interesante es que coincide con lo que vimos en Ascendance, si quieres, es el más inmaduro. Entonces, al ser el más inmaduro, es el más estable y por lo tanto más resistente a las perturbaciones, comparado con el bosque, que resulta ser menos estable, pero al mismo tiempo más maduro, o más eficiente en el uso de energía, tiene más ascendancy que el Barren. Eso contrastamos ahí. Y algunas extensiones, y con eso termino, creo que me quedan unos poquitos minutos, con eso termino. Nosotros hemos hecho una extensión del concepto de especie clave clásico acuñado por el profesor Robert Pine en el 69. Extendiendo, en 2013 nosotros propusimos, pero no había yo leído toda la información, y un colega del PERI me dijo, Marco, ¿sabes? Ferenc me dice, Marco, ¿sabes que una persona, Daly, en el 93, ya hablaba del concepto de Keystone Species Complex? Entonces, en el fondo, siempre lo citamos, que en el fondo es una reutilización de un concepto que ya propuso Daly en el 93. ¿Y qué descubrimos en Tongoy? Este es el complejo de especies clave de Sigras, en el Sigras, con 24% del sistema, de la biomasa total del sistema. En San Gravel, este grupo. En Kell Forest, que vimos nosotros en Bahía Península Mejillones, este es el complejo de especies clave. Brenda hizo todo un desarrollo extensivo de esto, aplicándolo al Caribe, del Caribe mexicano, a la costa norte del país, como también al Pacífico mexicano. O sea, ella extendió todo el complejo de especies clave para distintos lugares de Chile y de México, y contrastando también de cada uno de estas áreas geográficas en estudio. El complejo de especies clave nos ha servido también para detectar algunas otras cuestiones interesantes que aparecen. Por ejemplo, yo les conté delante que Jorge, con su tesis de doctorado,
eh, basado en Ascendancy, encontró una mejoría, ¿no?, en los parámetros sistémicos, más saludable, más eficiente en el uso de energía, etc. Pero también eso significó que el complejo de especies clave también fue más grande. Fíjense que aumentó el complejo de especies clave. De 3 variables, ahora pasó a 5. Entonces, aparentemente la eficiencia en el uso de energía también promueve riqueza. Puede ser una hipótesis abierta. No he pensado en analizarla eso todavía, pero puede ser. Puede ser. Pero en el caso de mejillones, como también les comenté, entre el 2016 y 2018 estamos en un proceso de eutroficación. Se está haciendo ineficiente el sistema, está perdiendo. Ahora estoy preparando un manuscrito para ver estabilidad, y según los datos, claro, también el sistema del 2016 es más estable localmente que el 2018. Y resulta que tiene más escenarios estables. Y resulta que en este paso del 2006 a 2018 también se reduce el número de componentes, sentido inverso a lo que vio Jorge en Tongoy, ¿no? Bueno, eso es, muchachos, colegas, muchísimas gracias. Y disponible a preguntas si a alguno le interesa alguno en particular. Muchísimas gracias, Marco, por la excelente exposición, una demostración de la importancia de las matemáticas en las ciencias biológicas, toda esta parte de la modelación de ecosistemas que a veces a muchos biólogos y ecólogos, porque yo soy ecólogo, nos cuesta un poco, pero acá vemos la gran importancia de, de esta parte en ecología. Abrimos entonces el espacio para preguntas. En este momento, si los asistentes tienen preguntas, las pueden hacer a través del chat y yo se las transfiero al doctor Marco. ¿Cuántas personas participaron, Andrés? ¿Cuántas personas? 32 personas alrededor, sí. Ah, mira, entre estudiantes, me imagino, muchos estudiantes. Todos, Ah, qué bonito, qué bonito, qué bueno, todos qué bueno, estudiantes, claro que qué sí. bueno, qué bueno, me Y alegro. déjeme yo ver, yo vi a Patricia conectada, pero en su gran mayoría estudiantes, claro que sí. Bien. Así es. Chicos, ¿alguna pregunta para el doctor? Yo tengo una pregunta muy básica y pues desde desconocimiento del tema, doctor. Pues la gran mayoría de los estudios que ha realizado y que nos dejó ver hoy, pues son a nivel de posgrado. Casi que todos a nivel de doctorado es posible utilizar modelos de este tipo en estudios de pregrado para que los chicos que están acá presentes, si de pronto se animan, puedan empezar a trabajar. Eh, Mira, el análisis cuantitativo que expuse requiere tiempo, tiempo de muestreos. No lo mostré ahora porque eso es parte de algo más fino, pero se requiere en serie de tiempo. Si tú estás estudiando un arrecife, una bahía con arrecife, no sé, o un manglar, un trozo de un manglar, etcétera, lo que tú quieras mirar, ¿no? Necesitamos una serie de tiempo de datos, fundamentalmente de biomasas. Es importante tener mediciones de biomasa. Eh, ¿Por qué? Porque la condición básica es que llegar a un punto en que la biomasa no cambie. Y para llegar a un punto la biomasa no cambie, la aproximación que tenemos es el promedio, un promedio temporal de alguna serie de tiempo. Y eso obviamente es algo que es difícil de poder enfrentar en una condición de pregrado. Eh, Y yo diría también, dependiendo los tiempos, porque uno puede tomar todos los datos, pero meterse en el asunto de Ascendancy y Ulanovich para entender a este caballero, al profesor Robert Ulanovich, no es tampoco una cosa de un día para otro, también es cuático, ¿no? Porque este señor es un ingeniero, ¿no?
civil químico en Estados Unidos, entonces una persona que no piensa como biólogo, él está pensando como ingeniero. Nosotros somos los que estamos traduciendo eso hacia la biología, ¿no? Hacia la ecología. Entonces, requiere también, además de madurez, requiere años de tiempo, de concentración, de dedicación, de lectura. Entonces, por eso es que es dificultoso el de pregrado, por eso es que tampoco tengo alumnos de pregrado yo haciendo esto con Ascendancy, porque no hay una posibilidad cierta de que logre resolver un tema. A diferencia del cualitativo, el cualitativo tiene más matemáticas, pero para muchos biólogos, para muchos de nosotros los biólogos le hacemos crucecitas las matemáticas. Entonces, si uno es capaz de romper eso, romper esas limitaciones, no es gran matemática, no es una super matemática, no es tan difícil, es cosa de abrirse un poco. Eso sí se puede trabajar a nivel de pregrado. Porque tenemos las matemáticas, nosotros, aunque yo tuve que reaprender, ¿eh? Cuando conocí a Richard tuve que reaprender álgebra, porque yo lo vi en el colegio, en la U, pero uno la pasa el álgebra así como que esta cuestión existió, pero cuando le empezáis a ver la aplicación tenéis que retomar los conceptos. ¿Por qué hay que usar tal? Ah, entonces tuve que retomar y tuve que comprarme libros de álgebra para retomar la cuestión. Pero una vez resolviendo ese asunto, sí es más fácil a nivel de pregrado trabajar estabilidad local, sí, claro que es más fácil. Porque incluso se pueden, yo de hecho publico cuestiones que están publicadas. Yo saco la información de otras publicaciones y las llevo al análisis cualitativo, semi-cuantitativo de estabilidad local y puedo sacar un paper de eso. Porque no es tan extensivo la información que requiere es como cuantitativo. El cuantitativo requiere mucha información. Por eso es que generalmente está asociado a 3 años de estudio fácil, ¿no? Y con 2 años de muestreo, buen muestreo, y después el año de literatura, lectura, entendimiento, y vamos escribiendo los manuscritos y los textos. En cambio, el cualitativo es más simple, Andrés. Ese es más manejable. Ese es más manejable. De hecho, yo he dictado este curso, he dictado cursos de esto en México y en Perú. Y con el tiempo, fíjate, con México salieron tesis de doctorado y de magíster. Y con Perú, ahora con colegas del IMARPE, no sé si ustedes conocen el IMARPE, que es el Instituto del Mar del Perú, una institución súper importante en el Perú respecto a la pesquería y todo eso. Con los muchachos del IMARPE estamos publicando ahora cuestiones relacionadas con esto. Después de haber hecho los cursos, ciertos muchachos, colegas biólogos, se metieron en el asunto, en el tema, les gustó el cuento, y estamos trabajando en manuscritos, ¿te fijas? O sea, se puede. El cuantitativo, insisto, es más difícil. Es demasiado, es mucha la información, pero el cualitativo uno puede hacer intentos de poder trabajarlo a nivel de pregrado, sí se puede. Perfecto, muchas gracias, doctor Marco, por la explicación, por la aclaración, por el tiempo, por la disponibilidad de estar acá con nosotros compartiendo esto que se ve que le apasiona mucho y que nos incentiva, de verdad, a mí me deja motivado, Qué bueno. motivado. Muchas gracias, doctor. No sé, vuelvo y pregunto si algún asistente tiene preguntas o si no damos por finalizado el espacio. Bueno, yo no veo en el chat. De nuevo agradecerle, felicitarlo, un Gracias a ustedes. aplauso en nombre de todos los participantes que no lo pueden dar porque tenemos restricciones para los participantes, pero solemos dar un aplauso a los conferencistas. Muchas gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros y espero que podamos seguir compartiendo e interactuando entre estas dos universidades. Feliz, feliz, muy contento. Gracias Que por esté su muy bien. invitación, un privilegio de estar con ustedes y contar algo de la historia que uno está haciendo y construyendo acá. Muchas gracias. Claro que sí. Profe, ¿Sí? bueno, sí tenemos algunas preguntas en el chat. Lo único es que nos las están enviando a través del chat privado.
Ah, sí, porque es que yo no las estoy viendo. Bueno, Perfecto, me parece. colóquenlas nomás, no tengo problema. Tú nos puedes colaborar, yo, Heidi, con las preguntas. Claro que sí, permítame un Te momento. agradezco mucho porque a mí no me están saliendo. Bueno, de hecho, esta pregunta la está haciendo la profesora Patricia. Eh, mm, Más bien le voy a ceder a ella el espacio, voy a habilitarle el micrófono para que ella lo pregunte directamente. Bien. Hola Marco, buenas tardes, ¿cómo estás? Patricia, Bienvenido a nuestra casa Universidad del Sinú. Gracias por gracias pues. compartir pues tu experiencia, tus conocimientos y pues también abrirnos la puerta para que podamos establecer más colaboraciones con la Universidad de Antofagasta. Muchas gracias, Marco. Gracias a ti. Bueno, yo te tengo solo dos preguntas. Tú hablabas, algunas cosas posiblemente las dijiste, pero tenía tan mala señal que se me entrecortaba a veces. Tú hablaste de varios sectores que estaban impactados de una u otra manera por el ser humano y con la modelación mostrabas algo de esto, ¿cierto? Entonces, la modelación y los resultados de la modelación nos permiten generar o prevenir, mitigar o atender estos efectos dentro de las poblaciones de humanos que estén alterando los ecosistemas. Y la otra pregunta que te tengo, ¿cómo con la modelación podemos incidir en las decisiones de las instituciones encargadas del cuidado y la preservación de estos ecosistemas? O sea, ¿cómo toda esta información tan importante que obtenemos con estas investigaciones las podemos llevar ya a las decisiones? Mira, respecto a la primera, claro que es posible, Patricia. Como mostré, Bahía de Atongoy aparentemente ha mejorado su salud en los últimos años, en cambio Mejillones está decayendo. Entonces uno puede perfectamente anticiparse, porque imagínate que yo hubiera tenido solamente los datos de 2006 de Mejillones, Bahía Mejillones. Entonces yo podría empezar a simular a través de ese modelo, de ese análisis, yo podría empezar a perturbar cada una de las variables y ver los impactos que generaría en el sistema si aumenta una biomasa, si disminuye otra, etcétera, etcétera. Y eso también te puede ayudar a determinar, por ejemplo, cuál es más sensible del sistema. Como normalmente se habla de estos análisis de sensitividad. Entonces, tú puedes reconocer y puedes determinar y discriminar y decir, sabe que la lista de estas variables no hay que tocar ciertas, ¿no? Porque esta, al tocar, al perturbar esa en particular, te genera mayores impactos que otras. El tema, el que nosotros hemos tratado de corregir, es que cuando uno, por ejemplo, Patricia, propone, y aquí voy a conectar con la segunda pregunta, cuando uno propone, por ejemplo, un análisis sistémico de 20 variables, por decirte un caso, que es el tema de la Brenda cuando trabajó con su tema en México, eran 20 variables. Ustedes en el Caribe tienen muchos organismos, entonces no se puede hacer de 12, 15 como acá en el Pacífico, en el sur del Pacífico, sino que hay que ser más variable. Pero eso también implica mayor complejidad y mayor incerteza y mayor cantidad de datos. ¿Y cómo yo ofrecería ese objeto de 20 variables a una autoridad para que tome decisiones? Es difícil, ¿no? Porque pretende decir que no hay en los fondos, ¿qué importancia tiene este bicho que es marginal? Porque salen con todo ese tipo de preguntas. Por eso que emergió entonces el concepto de complejo especies clave. Entonces ahora el complejo especies clave son menos número de variables que uno podría monitorear en el tiempo, y si te aseguras que esas 5, 6, 4, etcétera, del complejo, sigues monitoreando 4, 5, 6 en el tiempo, y si esas variables se mantienen en el tiempo, entonces uno debería suponer que las propiedades del todo se están conservando. Ahora, esto lamentablemente las autoridades, esta es una opinión mía muy personal, de acuerdo a la experiencia que he tenido acá, ¿no? En mi país. Eh, la desconexión
que existe entre las autoridades y la ciencia es abismal. Abismal. Solo se escuchan ciertos elementos, cierta gente que trabaja en el tema, desconociendo que existen otras personas, y eso va a pasar yo creo también en Colombia, en Perú, en muchas partes, desconociendo que hay otros avances en otras partes, pero siempre se apegan a un solo tipo de información, a un tipo de filosofía de ver el objeto de estudio, e incluso hasta desacreditando al resto que está aportando nuevos elementos. Entonces, cuando uno se encuentra en ese problema que es prácticamente administrativo-político, yo los dejo ser, porque a mí me ha tocado estar en reuniones y cuestiones, cuando al final te das cuenta que cuando les dice que uno debería monitorear una bahía, por ejemplo, cada 5 años, como máximo tiempo, los tipos te quedan mirando con una cara y diciendo, y otra vez va a gastar todo ese dinero para monitorear una bahía. Entonces, todavía siguen con la idea de el monitoreo lo más barato posible, lo más simple posible, el menos costo posible y sacar la máxima ganancia. Y eso significa aquí en nuestra costa llenar de puertos, llenar de industria, etcétera, pero no cero aporte o el mínimo aporte para conservar, para monitorear un sistema que está perturbado. Y también hay un tema filosófico. El análisis sistémico es relativamente nuevo, entonces se requieren más soldados, entre comillas, que estén desarrollando esto en distintas partes del planeta, porque es bastante nuevo y si tú reduces la cantidad de gente que estamos haciendo esto, es re poca, porque la mayoría sigue la otra estrategia que no estoy, en ningún caso la estoy despreciando ni cuestionando, no, sigue la estrategia clásica de Newton, que es de la experimentación, donde se reduce, se perturba, se somete a estrés, se analiza, pero esta otra parte que es la de integración ahora, no tiene el mismo peso en la autoridad ni en la gente que toma decisiones. Y es curioso, ¿eh? Es curioso, Patricia, porque hace años la FAO y varios otros organismos plantearon el manejo, por ejemplo, debía ser system-based o ecosystem-based, basado a nivel de ecosistémico. Sí, pero son palabras bonitas. Cuando tú conversas con la gente acá en Chile, no sé qué pasa en tu país, pero acá cuando conversé en Chile, son los mismos que siempre trabajaron a nivel de poblaciones, siguen hablando de ecosistema ahora. Son los mismos. Y siguen, ese ecosistema lo siguen achicando al loco, al ostión, a un alga, a un bicho, etcétera, etcétera. O sea, hay un tema generacional, hay un tema de un debate serio, sano, abierto, que yo honestamente, Patricia, he evitado entrar en ese mundo. Yo estoy metido abocado a conocimiento científico, a crear conocimiento científico, y si en algún momento en mi carrera científica, mientras sea activo, aparece alguien que le interesa de alguna institución, etcétera, aplicar esto, yo feliz de la vida, pero si no, voy a seguir siendo feliz de mi vida también. Porque no voy a cambiar mi estrategia de ver el mundo ni de análisis científico porque simplemente no te consideran en cuenta en ese momento, ¿no? Pero una lucha permanente, ¿eh? Es una lucha permanente. La tuvo Richard en Estados Unidos. Si ustedes supieran cuánto este viejito le tocó pelear en Gringolandia, piensen ustedes que el gran drama que tenía Richard era con las industrias de los plaguicidas. Porque los plaguicidas están matando los suelos, esos químicos están matando los suelos. Y este viejo toda su investigación la desarrolló precisamente para evitar el uso del plaguicida, tanto en cultivo como también matar plagas como o insectos como por ejemplo el dengue. Y creó ecuaciones este viejito en las cuales la conciencia pasa a ser súper importante en vez de atacar con un plaguicida. Basta ser conscientes y con eso se reduce el insecto, se reduce el dengue y no hay que cargar la naturaleza con químicos tóxicos. Y él estuvo toda su vida en eso, y lo único lugar donde pudo aplicar, por ejemplo, en el caso del no uso de plaguicidas para el control natural de las plagas fue en Cuba, porque Cuba es dictadura. Por eso lo pudo hacer él. En Estados Unidos no pudo hacerlo. Hay algunos pequeños experimentos que se hicieron en un lugar de Gringolandia que no recuerdo en este rato, pero que ya el alemán me persigue, pero algunos experimentos, pero muy pequeños. En cambio, en Cuba, la producción de cítricos, porque no tienen dinero para comprar plaguicidas,
tuvieron que transformarla precisamente en un policultivo, precisamente para controlar de forma natural las plagas. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil, Patricia, lamentablemente no es tan fácil. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos otra pregunta a través del chat. A ver, ¿cuál es? ¿Yo la puedo ver? No. No, me No. la pasaron a través de WhatsApp. Se la Perfecto. voy a leer. La Dígame. hace Viviana Ojeda Caicedo. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Si se tiene poco muestreo, pero se tienen datos de satélite, ¿se podrían trabajar este tipo de modelaciones? El satélite funciona, aparentemente, según los oceanógrafos, funciona muy bien para el fitoplancton, para producción primaria, clorofila. Pero eso es la primera película de la superficie del agua. O sea, podríamos tener buenos datos de fitoplancton, porque el fitoplancton y zooplancton es parte de las redes estas que uno arma, ¿no? Y aquí en Surgencia es relevante eso, ¿no? Bueno, usted también. Siempre, esto es, la producción primaria es clave, porque si no se romperían las leyes termodinámicas, ¿no? Sin embargo, el análisis de satelital para estimar biomasas de organismos que están sumergidos en el bento a promedio, donde yo trabajo, promedio 15 metros de profundidad, es imposible, colega. Por eso que los oceanógrafos usan el satélite para ello, porque usan modelos poblacionales para ver la dinámica del fitoplancton, producción primaria, y a partir de eso construyen sus epifenómenos con propiedades del todo. Conociendo fitoplancton, predicen lo que pasa en el todo, lo que yo cuestiono, pero es parte de un desarrollo científico. Pero no se puede para todos los organismos. Fíjate que acá nosotros se intentó tratar de estimar las biomasas de las algas costeras, de las algas que yo les mostré. ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Sí. De las algas costeras, esas que no están sumergidas, sino que están en el intermareal acá, que se llama. Intermareal, que es la Lesonia vertebrana o Spicata más al sur, la antigua Lesonia nigra. Bien. A través incluso de estos drones. Pero resulta que esas imágenes de dron te ayudan para tener claramente el parche del alga que está, cuando estás mirando de arriba, todo el parche del alga que está en las rocas, tú puedes cuantificar, medir todo. Pero no tiene ninguna opción de medir el peso, porque biomasa son gramos por unidad de área. Y la biomasa es la que tú quemas para calcular calorías, y joules, una unidad energética, y con eso empiezas a trabajar en términos energéticos. Entonces, la foto de arriba del dron te va a decir, bueno, por dónde está el alga, pero no te dice cuánto hay, ni cuánto peso hay. Entonces, no es útil para todo tipo de organismos. En tierra, yo creo que ya tienen, en el sistema terrestre entiendo yo, que ya tienen, ellos tienen muchas personas, agrónomos y forestales, del área forestal y agronómica, tienen ya las estandarizaciones, porque pasan por arriba, también sacan fotos de los doseles, ¿no? Y dependiendo del color de las hojas, entonces es nuevo, es viejo, y con eso pueden hacer estimaciones de producción primaria. Pero yo creo que también son gruesas, ¿eh? Yo también sospecho que son mediciones gruesas, no son mediciones precisas. Pero en el mar tenemos el problema. Ahora, ustedes tienen mares transparentes. El Caribe, yo creo que el Pacífico y el Caribe de ustedes es clarito el agua, es tibiecita el agua. Compara con el hielo que está acá. Pero aún así, el agua genera una distorsión con la cual tú podrás contar los organismos. Podrías contar los organismos. Pero no va a tener una relación de peso, tendría que ser relaciones de tamaño con peso para tener, bueno, yo cuento los bichos y además tengo una relación del tamaño, longitud máxima, ancho, etcétera, y con eso, con curvas de relación peso-longitud, puedo llegar a una biomasa, pero ya no es directa, te fijas, es indirecta. Entonces, es difícil eso, es difícil. Y solo útil para cierto, creo yo, para ciertas preguntas, responde ciertas preguntas nomás ese tipo de análisis. De satélite, digamos. Muchísimas gracias, doctor Marco. Por el momento no hay más preguntas. Se generó un buen espacio de discusión, me parece. Muchas gracias por sus respuestas.
de nuevo agradecerle por estar acá con nosotros, por compartir con nosotros estos lazos, como decía la doctora Patricia, que sigamos teniendo relaciones bilaterales de cooperación. Fantástico. Yo me comprometo a contactarme contigo, con Patricia, para empezar a definir cómo podemos ir incrementando nuestros vínculos para mejorar la relación y hacerla efectiva en casos visibles, digamos, no solamente en papel, sino cómo hacerlo práctico. ¿Sí? Y yo feliz, Claro que sí. feliz. Claro que sí. Ok, yo creo que hay otra. Está bien, no hay problema, no hay problema. Deme un momento, yo miro por acá el chat. Yo no sé si le respondí a Patricia, porque no habló mal la Pati, pero de pronto no sé qué. No, sí, Marco, total. Bien. Fuiste bastante claro en la respuesta. Qué bueno. Porque ya ahorita debo retirarme, debo continuar en clase. Está Muchas bien. gracias. Que Un tengas una abrazo, que feliz estés tarde. bien. Hasta luego. Saludos a Igual la para ti. familia. Listo. Gracias. Pregunta Javier Prieto. Buenas tardes. ¿Se puede realizar un modelo teniendo en cuenta los parámetros físico-químicos y el comportamiento del ecosistema? Antes de responder, le preguntaría los parámetros del comportamiento del ecosistema. Parámetros químicos. Físico-químico, claro. Yo creo que creería entender que me dice que los parámetros físico-químicos son los que definen a un ecosistema. Si es posible, si a partir, pues lo que yo también estoy entendiendo, y si ojalá Javier nos puede aclarar, lo que yo entiendo es si a partir de esos parámetros físico-químicos yo puedo modelar el comportamiento del ecosistema. Yo diría, ahora, mira, yo diría respondiéndole, diría aquí, ¿no? Los parámetros físico-químicos no son independientes de la dinámica que ocurre en el ecosistema. Los parámetros físico-químicos hoy son también modificados por la misma biología. La biología modifica el entorno, la biología modifica las propiedades físicas de un ecosistema. Entonces, ¿cómo separar parámetros físico-químicos de la naturaleza misma biológica del ecosistema que alberga? Nosotros nos estaríamos acá gracias a una vulgar y microscópica alga azul verdosa que hace 3.500 millones de años contaminó el planeta con oxígeno, cambiando el potencial eléctrico, el pH, generando ozono porque filtró los rayos ultravioleta, creando una atmósfera óptima para que se explosara la biología. Y eso fue producto de biología. El sol estuvo ahí mismo, las montañas ahí están, el viento, etcétera, pero fue un organismo que modificó. Y hoy sigue modificando los organismos, siguen modificando su entorno y modificando las propiedades. Ahora, dicho eso, yo soy proclive o adhiero a la idea de que los parámetros físico-químicos son producto de también un trabajo dialéctico de la naturaleza biológica que también modifica lo químico, no importa, emergen esos parámetros físico-químicos, pero una analogía que yo veo es como el rayado de cancha de una cancha de fútbol. Entonces, una cancha de fútbol tiene ciertas magnitudes, cierto tipo de raya, etcétera, cierto área, etcétera, pero comparada con una cancha de básquetbol es diferente. Ahora, esos parámetros físico-químicos o ese rayado de cancha de fútbol no te dice cómo hacer el juego adentro. Te dice que la cancha es para fútbol y la otra cancha es para básquetbol. Pero no te dice cómo va a jugarse adentro. Si se va a jugar fantasía de fútbol, con los más grandes futbolistas, o va a ser súper fome y van a andar puras ballenas jugando fútbol. ¿Te fijas? Entonces, yo puedo definir los parámetros físico-químicos más relevantes que describen un manglar, que describen un coral,
pero no me dice la dinámica interna de lo que está pasando en el manglar y el coral, porque eso ya es biológico, eso ya es ecológico. Entonces, adhiero también con lo que dice el muchacho, también lo adhiero con el colega, sin embargo, ahí hay un juego, se fija, un juego de las propiedades no son independientes del sistema, del ecosistema. Las propiedades son parte del ecosistema, también es parte de la construcción misma del ecosistema. No sé ¿qué opina de mi respuesta? Es posible que no esté de acuerdo, y está sano, ¿no? La ciencia es para discernir también, no para que todos estemos de acuerdo. Por lo menos es mi forma de ver el tema. Entonces, conociendo solo las propiedades físico-químicas, no tengo ninguna opción de poder predecir cambios en los componentes de un ecosistema. Muchísimas gracias por la respuesta, perdón. No Ahora estoy sí diciendo vamos dando. que no sean importantes, ¿eh? No quiero decir que no sean importantes los parámetros físico-químicos, son relevantes. Eso en ningún momento quiero decir que no son importantes. Son importantes. Eso está claro. El tema está en que a partir de ellos pueda predecir el comportamiento de las variables internas de un ecosistema, ahí se pone cuestionable la aplicación. Nada más que eso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos dando por terminado el espacio. Que estén todos muy bien. Muchas gracias a nuestros asistentes. De hecho, ya muchos. Javier le agradece por la respuesta. Está diciendo a través del chat. Entonces, a todos muchas gracias. Damos por terminado este espacio, esta conferencia con el doctor Perfecto. Marco Ortiz de la Universidad de Antofagasta. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Un abrazo online. Que estén bien. Un Mucha salud. abrazo. Mucha salud. Y a Gracias. cuidarse aún todavía. Así.